Bueno, seguimos con el tema de procedimientos almacenados en Oracle y vamos a ver los parámetros de entrada. Los procedimientos almacenados pueden recibir y devolver información. Para ello se emplean parámetros. Ahora vamos a ver los parámetros que reciben datos. Los parámetros de entrada posibilitan pasar información a un procedimiento. Para que un procedimiento almacenado admita parámetros de entrada, se deben declarar al crearlo. La sintaxis va a ser create o replay procedure, nombre del procedimiento, y entre paréntesis el o los parámetros que van a ir separados por coma. Los parámetros se definen luego del nombre del procedimiento almacenado. Pueden declararse varios parámetros por procedimiento y se separan, si hubiese más, por coma. Cuando el procedimiento es ejecutado, debe explicitarse valores para cada uno de los parámetros en el orden en que fueron definidos, a menos que se haya definido un valor por defecto. En tal caso puede omitirse. Vamos a crear, por ejemplo, creemos un procedimiento que reciba el nombre de una editorial como parámetro y que luego lo utiliza para aumentar los precios de tal editorial. La sintaxis sería el parámetro, yo le llamé a editorial, luego la palabra clave in y el tipo de datos del parámetro varchar 2. En el algoritmo utilizamos el parámetro en el cual en el where verificamos si el campo editorial es igual al parámetro a editorial, que va a llegar a la editorial de la cual queremos aumentarle el 10%. El procedimiento se ejecuta colocando execute o exec, seguido el nombre del procedimiento y un valor para el parámetro, entre paréntesis, por ejemplo, la cadena planeta. Lo probemos a esto. Vamos a trabajar con la tabla libros. Vamos a borrar la tabla libros, la vamos a crear con esta estructura. Insertaremos algunas filas con datos de prueba. Ejecutaremos todo este lote de comandos SQL. Podemos ver los datos almacenados en la tabla libros. Y bueno, hay de distintas editoriales. Crearemos un procedimiento que reciba el nombre de una editorial y luego aumente en un 10% los precios de los libros de dicha editorial. Tenemos la siguiente sintaxis: create o replay procedure. Si ya existe este procedimiento almacenado, aumentar 10, se va a reemplazar. Bueno, el parámetro a editorial va a llegar un tipo de dato varchar 2 cuando lo llamemos, y el algoritmo actualiza la tabla de libros fijando el precio actual más el 10% de aquellas editoriales que coinciden con el dato, como decimos, del parámetro. Lo creemos al procedimiento almacenado. El procedimiento fue compilado, nos dice, y vamos a ejecutar el procedimiento almacenado llamándolo, dijimos, mediante la palabra clave execute o exec, y le vamos a decir, le vamos a pasar el dato que queremos modificar el precio de la editorial Planeta. Recordamos que la editorial Planeta tiene 3 libros con 15, 12. Cuando ejecutemos el procedimiento almacenado y si imprimimos nuevamente el contenido de la tabla, ha pasado a incrementarse los precios solamente de la editorial Planeta. Tenemos en cuenta, si un procedimiento almacenado tiene parámetros, no podemos llamarlo sin parámetros. ¿Sí? Nos genera un error. Crearemos otro procedimiento que reciba dos parámetros: el nombre editorial y el valor que se le va a incrementar, en qué porcentaje quiero incrementarlo. Y a este segundo parámetro le vamos a asignar un valor por defecto para poderlo llamar con el segundo parámetro o no. Entonces vamos a hacer el procedimiento almacenado PA libros aumentar. Bueno, le hemos dado otro nombre, PA libros aumentar, el otro PA libros aumentar 10, aumentar siempre el 10%. Este PA libros aumentar, le paso al editorial, el primer parámetro a editorial de tipo varchar, coma, y a porcentaje es también un parámetro de entrada. Con la palabra clave in indicamos que el parámetro de entrada, inputs, el tipo de dato de parámetro es number y por defecto que lo inicialice en 10, el parámetro number, en caso que no se lo pasemos cuando lo llamemos. Bueno, creemos el procedimiento almacenado, se creó correctamente cuando nos indica que se pudo compilar.
Fíjense que acá no dispuse la barra porque en realidad con el SQL Developer no es obligatorio, pero si trabajan desde otras herramientas sí va a ser necesario. Por eso que lo vuelvo a disponer para recordar eso. Vamos a ejecutar el procedimiento enviando valores para ambos argumentos. Le estoy diciendo que incremente el precio de todos los libros de Editorial Planeta en 30%. Recordemos los datos que tiene actualmente la tabla de libros y la Editorial Planeta, o algunos de la que no es Editorial Planeta. Vamos a ver que estos no se modifican. Vamos a aumentar el 30% todos los de la Editorial Planeta. Se ejecutó el procedimiento almacenado y si vemos los de Editorial Planeta se aumentaron el 30%. Los otros libros no han sufrido cambios. También podemos llamar al procedimiento almacenamos. Ejecutamos el procedimiento almacenado omitiendo el segundo parámetro porque tiene establecido un valor por defecto. Se podemos llamar que aumente el precio de los libros de la editorial Paidós y no le pasamos el porcentaje de incremento. En ese caso el parámetro a porcentaje va a tomar el valor por defecto 10. ¿Sí? Entonces esto va a funcionar y veamos la editorial Paidós. Este libro que vale 24 va a ser aumentado en 10%. Ahí se ejecutó. Si vemos el contenido de la tabla de libros, el de la editorial Paidós se incrementó un 10%. Como el primer parámetro tiene un valor por defecto, no puedo llamarlo al procedimiento almacenado sin pasar ningún parámetro. Nos debería dar un error. ¿Sí? Acá nos informa de que no podemos llamarlo sin parámetro. O sea, el primer parámetro, como no tiene valor por defecto, sí o sí tenemos que indicarle el valor. Definamos un procedimiento almacenado que ingrese un nuevo libro en la tabla de libros. O sea que ejecute el comando insert. Le vamos a agregar la barra para recordar que es lo más conveniente para cuando no trabajemos con SQL Developer y utilicemos la línea de comandos que viene Oracle para tipear desde un modo texto comandos SQL. Ahí sí va a ser necesario, desde acá no. Entonces acá vemos cómo hemos creado el procedimiento almacenado PA libros insertar, que tiene 4 parámetros: a título, varchar 2 por defecto null, a autor, a editorial y a precio. Todos tienen definidos valores por defecto. Si llamamos al procedimiento almacenado sin ningún parámetro, va a tomar los valores por defecto. Mostramos el contenido de la tabla libros luego de haber insertado una fila y se ha cargado null en el parámetro para el título, la cadena desconocido para el segundo parámetro en el orden que le pasamos, luego lo va a recibir, pero en este caso no le hemos pasado ningún parámetro y tomó todos los valores por defecto. Llamemos al procedimiento enviándole valores solamente para el primero y cuarto parámetro. En teoría, ¿qué es lo que va a pasar? Si le paso dos parámetros, el título y el valor 100 pensando que es el precio, si ejecutamos el 100, ese donde se ha cargado, se ha cargado en el autor. O sea, si yo le paso dos valores, esos valores van a ser recibidos en este caso por el primer parámetro y por el segundo parámetro. No importa que yo acá esté pasando un valor entero pensándole que se lo estoy pasando el precio, los recibe en el mismo orden. Si paso dos parámetros, los recibirán los dos primeros parámetros. Bueno, con esto hemos visto el concepto de procedimientos almacenados y cómo pasarle parámetros, que reciba parámetros de entrada exclusivamente mediante in. Dejo un enlace abajo de este video para que hagan algunos otros problemas con procedimientos almacenados en Oracle y con parámetros de entrada en los mismos. Gracias.